y Democracia TV para todo el mundo. 8:15 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia vamos a dar espacio para que nos ilustren tres reconocidos economistas sobre un tema que está en la coyuntura, en el plan del gobierno para enviar esta semana una reforma tributaria. Pero más allá de eso, es importante hablar del tema y la reforma económica que está conectada, que debe impulsar el gobierno y que finalmente redundará en el país. Quiero dar la cordial bienvenida al economista Pablo Lucio Paredes, catedrático e investigador del Instituto en la USFQ, el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Producción y Empleo desde Cuenca, y el doctor Napoleón Santamaría, académico y experto tributario. Doctor Pablo Lucio Paredes, ¿cómo afrontar en medio de este desafío, por un lado el político en la relación con la Asamblea Nacional y por otro la necesidad del país de esta reforma tributaria? Muy buen día, Pablo. Por favor, el audio. Muy buenos días, Miguel, Andrés, Napoleón, a la gente que nos escucha. Hay que estar conscientes que hemos tenido ya desde hace mucho tiempo, pero en particular desde hace 15 años, fuertes desequilibrios fiscales que han llevado a un déficit fiscal muy alto y a una acumulación de deuda muy grande. Y lo que tenemos que hacer es poner orden en las finanzas públicas. Si vamos al mundo ideal que yo quisiera, digamos así, a mí me gustaría que ese equilibrio de las finanzas públicas viniera por el lado únicamente de una reducción del gasto público, porque hay enorme gasto público improductivo e inútil. En consecuencia, para mí ese sería el escenario ideal, que todo el ajuste lo hiciéramos vía gasto. En la práctica, creo que el tema es un poco más complicado. En ciertas cosas realmente complicado, en otras cosas se toma como pretexto de que no se lo puede hacer, pero digamos es difícil la reducción, solo reducir el gasto público. Y entonces hay que ir en algo al tema tributario. En el tema tributario a mí me gustaría idealmente que ataquemos el tema de la evasión tributaria y no cargar impuestos otra vez, en definitiva, a los mismos de siempre, pero nuevamente yendo probablemente al mundo real, no al mundo ideal. Entonces tiene que haber también, además de controlar la evasión, tiene que haber algún ajuste en los tributos. Si fuera el mundo ideal el ajuste en los tributos, yo lo sugeriría a través de una reforma tributaria radical que cambie, que baje los porcentajes de aporte que hacemos en el Ecuador, que eliminemos todas o casi todas las deducciones que existen, no todas, pero una buena parte, para tener un sistema mucho más sencillo. Pero nuevamente, ese es el mundo ideal. Probablemente en el mundo real hay que ir a una reforma más sencilla. Y dentro de eso, para terminar mi primera intervención, personalmente creo que el tema del aporte temporal de las personas y las empresas, yo lo justifico dada la situación que hemos vivido de pandemia. Creo que es razonable, no es lo perfecto, ni mucho menos, pero creo que es aceptable. Pero sí creo que, por ejemplo, la nueva tabla de impuesto a la renta de las personas con la modificación de los gastos personales y todo eso es absolutamente excesivo. Tanto para las personas que están en la parte de más abajo de la tabla como para las personas que están más arriba. Así que eso me parece que es un tema que no es aceptable. Bueno, he tratado de simplificar desde lo que yo quisiera que sea el mundo ideal hasta lo que es el mundo real. Uno de los temas fundamentales, le consultamos a Pablo Lucio Paredes, y que usted lo acaba de señalar, es la evasión tributaria. De esto hemos venido hablando tanto tiempo. ¿Cómo lograr cortar, identificar y cobrar lo que debiera pagar cada uno? Bueno, no sé, la verdad, yo creo que Andrés y Napoleón conocen mucho más los temas tributarios. Yo solo quiero señalar que alguna vez le decía a algún importante funcionario del SRI, le decía: ¿por qué no me contratas ad honorem? Me das una hojita de papel. Estoy exagerando, lógicamente. Me das una hojita de papel y vamos chequeando la gente que tiene grandes casas, grandes patrimonios, grandes autos en el Ecuador, y comparamos eso con los impuestos a la renta.
y si hay testaferros y hay una serie de cosas, bueno, igual se puede identificar de dónde viene. Entonces me parece que no digo que sea fácil, pero creo que controlar la evasión en ciertos niveles no debe ser tan difícil como se dice. Pero yo no soy experto en el tema, ¿no? Bienvenido, Andrés Robalino, un gusto su participación. ¿Cómo afrontar la reforma tributaria y económica en estas condiciones en el país? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Napoleón, Pablo. Un gusto y un honor estar más bien aquí con expertos tan importantes en temas tributarios y económicos. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están viendo. Realmente, como usted, Miguel, y ya lo explicó Pablo, lo han sabido exponer, estamos ante una situación mucho más política que técnica. Y penosamente, cuando se está en ese tipo de situaciones, estos escenarios que el economista Paredes ha expuesto no son tan sencillos de implementarlos porque, insisto, penosamente se vuelven más importantes las decisiones políticas, partidistas o ideológicas que las decisiones técnicas o pragmáticas que requiere el país para que pueda salir de este atolladero que lo vivimos desde hace muchos años y que se recrudeció por la pandemia, pero que realmente la crisis económica la vivimos, la sentimos desde hace muchos años y que es expuesta socialmente por la falta de empleo, más de 6 millones, un poco menos de 6 millones de personas sin empleo. Yo a lo que acaba de indicar el economista Pablo Lucio Paredes voy a unir un tema también sumamente importante que recae en la parte tributaria y que muy poco se ha podido analizar, que es la informalidad. El Ecuador sufre de un alto porcentaje de informalidad que además de la evasión son empresas, porque así hay que llamarlas, son empresas que no están pagando ni un solo tributo, que no están cumpliendo no solamente con el tema tributario, sino también con el tema laboral, no pagan salarios o el salario mínimo, no cubren con beneficios laborales, etcétera, y que obviamente tienen una competencia desleal para las industrias, las empresas, los importadores formales que sí están cumpliendo con todas las leyes tributarias, laborales, societarias, ambientales que generan costos, que generan gastos para las empresas, pero que estas empresas informales no lo están cumpliendo y obviamente es de una situación sumamente diferente a lo que una formal puede estar ejecutando. Entonces, la informalidad también es una grave situación y lo que sucede es que teniendo actualmente, salvo me equivoque en los datos, pero un porcentaje de más del 40% de informalidad en el país, si es que eso también se suma a lo que podría ser un pago de tributos, pues las decisiones de aumentar impuestos para algunos sectores productivos, que es la propuesta del gobierno nacional que será enviada a la Asamblea en los próximos días, pues va en contra de esa productividad que se ha estado hablando en los últimos 3 meses, los primeros 100 días o más de 100 días del gobierno actual, en donde si no se le da productividad, no genera mayor posibilidad de competir de la industria nacional, y me refiero a la industria porque es el principal sector acá en la ciudad de Cuenca. Si no se le da esa productividad, si no se pueden reducir los costos de producción, y en eso está obviamente la parte tributaria, pues obviamente el poder competir con productos que se están devaluando permanentemente, productos colombianos, productos peruanos, ahora que se nos viene el acuerdo con México, obviamente generan preocupaciones muy importantes al sector industrial de Cuenca y del país. Entonces, insisto, el gobierno nacional y la Asamblea Nacional especialmente tiene que comenzar a analizar esta propuesta de reforma tributaria de una manera mucho más pragmática, mucho más técnica, sin compromisos políticos. Yo sé que también eso caería en este mundo fantasía que nos habló Pablo Lucio, el economista Pablo Lucio Paredes, porque no se ha visto este tipo de reacciones de la Asamblea Nacional. No hablo con generalidades, hay excepciones dentro de la Asamblea obviamente, pero la mayoría se concentra más en su posición ideológica y en su posición política que en una visión de país que requieren los ecuatorianos para poder salir de esta compleja situación económica que se está viviendo. Entonces, hay que buscar como gremios el que se pueda analizar técnicamente, pragmáticamente, y eso será el trabajo que tendremos que hacer en las próximas semanas. Ojalá que la Asamblea, obviamente, acepte esta propuesta y la pueda analizar dentro de la comisión. Pero, Andrés, en lo que se ha conceptualizado del proyecto, habrá que ver finalmente su contenido, pero ¿cómo ven ustedes esa necesidad de la reforma tributaria?
El mismo análisis que el economista Pablo Lucio Paredes. No se puede pretender que el Ecuador siga aumentando impuestos y que los impuestos se les siga cobrando a los mismos formales que ya han cumplido con sus obligaciones tributarias en años pasados y que no se vea el verdadero problema que tiene el Ecuador, que es la evasión, que es la informalidad, obviamente un alto gasto público, que eso es ya un tema mucho más complejo porque no solamente cae en la parte de recuperar o de reducir el gasto público, sino también en desemplear a un grupo importante de empleados públicos, de servidores públicos. Pero en la parte de evasión y de informalidad, creo que es donde se debería poner el ojo por parte del Servicio de Rentas Internas. Voy a poner un ejemplo, estimado Miguel. Hace algunos días leí un Twitter de la directora del SRI que indicaba que aumentó los impuestos, el cobro de impuestos en el Ecuador. Pero penosamente el cobro de impuestos no significa que el abanico de empresas o de personas naturales se amplió, sino que se sigue cobrando más a los mismos. Entonces estamos en ese mismo círculo vicioso y no ha avanzado nada los últimos 15 años. Ahí está el verdadero problema, ahí es donde el Servicio de Rentas Internas debería trabajar, pero no lo hace. Andrés, ¿se está cobrando más a los mismos o están pagando los que, mientras unos pagan, lo hacen cumplidamente, o se está cobrando a otros que no lo hacían? Para nosotros, para nuestro análisis y ante los datos que indica el INEC de la alta informalidad, obviamente se está cobrando más a los mismos de siempre, porque el abanico de opciones de cobro a las diferentes empresas no se ha ampliado. Y eso genera un gran problema porque, insisto, cuando se les cobra más a los de siempre y a los informales que están compitiendo con los formales no se les cobra un solo centavo, lo que genera el mismo gobierno nacional es una competencia desleal. Y eso lo que ataca es al consumo, porque el consumidor no se fija, todavía no tenemos una cultura de consumo de productos formales, ni siquiera hay una estrategia comunicacional por parte del gobierno de consumir productos formales, nunca lo ha habido, y el consumidor va donde es más barato. Y si es que al productor formal le caen todo tipo de impuestos, gastos públicos, procesos públicos que generan gastos dentro de sus actividades productivas, pues obviamente el informal sale ganando y siempre saldrá ganando. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, académico y experto tributario. ¿Cómo afrontar la reforma tributaria a sabiendas de los problemas que se mantienen, como bien decía Pablo Lucio Paredes y lo ha reiterado Andrés Robalino, el tema de la evasión tributaria, uno de los cuales no ha podido ser solucionado? Buen día. Saludos, Miguel. Muy buen día, Miguel. Muy buen día, Andrés y Pablo Lucio. Un fuerte abrazo a todos ustedes y a todos los queridos amigos que nos dispensan con su atención. A ver, hablemos de evasión fiscal. Sí, la evasión fiscal es un mal que la queja a toda la América Latina. Hay que combatirla, desde luego que sí. ¿El resultado es inmediato? No, en ningún caso. El mejor ejemplo es Chile. Chile fue avanzando en combate a la evasión y fue recortando, más o menos hoy se ve recortando cada año de entre el 7 al 10% de toda la evasión que tenía anteriormente. Y Chile tenía serísimos problemas de evasión. Así que, ¿podemos ir avanzando? Sí. Pero esto es a largo plazo, con política pública y con otros elementos. Déjeme dar algunos datos, Miguel. En el Ecuador habemos más o menos 1.680.000 RUCs, es decir, personas que tenemos que presentar nuestras declaraciones de impuestos, 1.680.000. De esas, 1 millón son microempresas. Bueno, eran microempresas porque el último catálogo que acaba de sacar el SRI bajan a 700.000. Entonces, digámoslo así, del 1.700.000, vamos a cerrar, 700.000 son micro. Y quedan 1 millón por fuera del micro. ¿Dónde están ese micro? Las 380.000 compañías que tenemos en el Ecuador, 470.000 profesionales y los demás personas naturales que son autónomos o en actos de comercio en general. Entonces, frente a este universo, 1.700.000 casi RUCs, un régimen tributario tiene que organizarse de tal manera que no todos vayan al régimen general. Porque o si no, la administración tributaria, valga decir el SRI, tendrá que fiscalizar a 1.600.000. Esto es imposible. ¿Cuántos se logra fiscalizar el SRI al año? No superan los 4.000 procesos de fiscalización. ¿Y esto por qué? ¿Y el resto? Es imposible. ¿Por qué? ¿El resto por qué? Primero, ¿por qué, Miguel? Porque nuestro régimen tributario es de declaración propia, como son todos los regímenes tributarios, por lo menos de Occidente.
en el que el contribuyente es el que va y contribuye de forma honesta, clara y transparente con sus impuestos a fin de año. Y solo excepcionalmente la determinación la hace el Estado a través del SRI. Es decir, la regla general es que contribuya el, valga la redundancia, contribuyente, el ciudadano, la empresa, la actividad económica, y que solo el Estado le determine, le fiscalice de forma excepcional. Entonces, mire usted la dimensión de esto. Pretender que el SRI llegue a fiscalizar a 1.600.000, esto es imposible. Los Estados Unidos el IRS de los Estados Unidos es el régimen que mejor fiscaliza, sí, es el que mejor fiscaliza en todo el mundo. ¿A qué porcentaje de contribuyentes llega a fiscalizar el IRS de los Estados Unidos? Al 3%. Confía, desde luego, en el que el 97% está haciéndolo bien. Miguel, aquí el secreto está en lo siguiente. En los Estados Unidos, a ese 3% que le fiscalizan, donde encuentran a uno que declaró mal, que ocultó ingresos, que excedió gastos, que incrementó facturas, etcétera, bueno, el IRS no solo que le va a cobrar, sino que le va a seguir un cargo criminal. Evasión fiscal en Estados Unidos es un cargo federal. En el Ecuador lo que ha faltado quizás es esto, mandar un mensaje potente, porque la evasión, y esto hay que decirlo claramente, la evasión es absolutamente vertical, desde el número 1 hasta el número 0. ¿Todos? No, todos no, pero que cupe o golpea a todos los sectores de la economía, sí, a todos, absolutamente a todos. Desde luego, todos no, muchos lo hacen y lo hacen bien y ojalá eso se reproduzcan. Entonces, resumo, Miguel, visto el nivel de contribuyentes, necesitamos que, primero, un régimen de microempresas. En la reforma se habla de lo que se llama un RIMPE, ya no del 2%, comienza con el 0.5, de ahí sube al 0.75 y llega al 1.75, pero lo necesitamos. No podemos llevar a un microempresario a un régimen general de ingresos, gastos no deducibles, rentas exentas, muy complicado para alguien que vende 20,000 al año. Segundo, estamos con un sistema de retención en la fuente a profesionales bastante alto. Los profesionales nos retienen el 10% de todos nuestros ingresos. Es decir, estamos a una tributación del 10%. América Latina en profesionales tiene un promedio, lo que se llama presión fiscal, del 13%. Quizá podríamos hablar de que a profesionales la retención ya no sea del 10, sino del 11, 11.50 y quitarle un poco 12, esto hay que sentarse a ver la cifra, y quitarle el tema de la obligación de la declaración. Y así también administramos 400,000 personas que el SRI no va a poder fiscalizar. Y luego sí, ya tiene el SRI creado lo que se llama la Dirección de Grandes Contribuyentes, que ellos van a ser permanentemente fiscalizados. ¿Cuántos están ahí, Miguel? 700 empresas, 700 empresas. Y luego, de los 300,000 que quedan restantes, hacer lo que se llama un Plan Nacional de Auditoría para acelerar un poco más los procesos de control y recaudación. Pero para eso se necesita tecnología, personal muy capacitado, y hoy con los convenios que tenemos del Foro de Transparencia Global y del intercambio de información con los Estados Unidos, personal capacitado con perfecto inglés técnico para que puedas llevar adelante procesos de determinación conjunta. Con los Estados Unidos ya hemos llegado a un acuerdo para que haya procesos de determinación respecto de capitales que ecuatorianos puedan tener en Estados Unidos que no hayan declarado en el Ecuador, sean fiscalizados determinados en el Ecuador. Y lo mismo los Estados Unidos van a fiscalizar respecto a los americanos que tengan capitales en el Ecuador que no estén declarados. Es decir, mire que el componente es absolutamente complejo y difícil. ¿Qué nos falta? Políticas públicas. Que no sea el gobierno de turno el que nos venga a decir qué hay que hacer, cómo cambia, cómo él piensa. No. Hay que definir políticas públicas para que nuestra institución tributaria pueda manejarse de aquí a 20, a 30, 40 años y que realmente sea bastante más eficiente de lo que es. Pero hoy hay que reconocer que el SRI, creo, es lo mejor que tenemos en el sector público. Tendrá sus errores, sus falencias, pero creo que ha hecho un trabajo de lo que venía bajando en anteriores direcciones. Creo que los últimos años nuevamente vuelve a tomar ese vuelo que es importante que tenga el cobrador de impuestos en cualquier país. Doctor Napoleón Santamaría, cuando usted habla de políticas públicas, ¿implicaría también dar certidumbre que existe una reforma que no cambie cada año y que eso no genera seguridad? Doctor Gonzalo, yo creo que, Miguel, yo creo que, entre otras cosas, primero, cuando nos sentamos a debatir, hagámoslo así, como estamos haciendo con Andrés y con Pablo Lucio. A ver, sentémonos a hablar temas técnicos, pero si salimos con un eslogan
no más impuestos, ya que se discute, ¿qué hablamos? Es que todo tiene que ser recorte del gasto. O sea, si todo le ponemos un eslogan y no podemos, tenemos los ecuatorianos la capacidad de sentarnos a debatir, a discutir, a crear, va a ser bastante complicado salgamos. Entonces, ahora sí contesto su pregunta, Miguel. Es que, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos enfocarnos como nación? Ver claramente cómo hacemos que nuestro régimen tributario, combatiendo evasión fiscal, sí, pero eso no es reforma legal, eso es gestión tributaria. Reorganizando el régimen tributario. ¿Reorganizando en qué? Rápidamente ideas. Querido Andrés y Pablo Lucio, ustedes sabían que la deuda, los intereses de deuda externa, estaban exonerados de impuesto a la renta. Es decir, los tenedores compraban papeles de deuda y no pagaban impuesto a la renta por el rendimiento financiero ganado. Esto es un tema que tenemos por discutir en el país. La reforma dice que el rendimiento financiero de deuda pública ahora va a pagar impuesto a la renta. Discutamos esto. Esto se discute, Miguel, como nación. ¿Parece justo? No, sí, parece mi criterio. Parece justo, tanto más cuanto el tenedor puede ser nacional. Exonerarle al tenedor nacional puede ser complicado. ¿Necesitamos hacer quizá una tarifa blanda, una tarifa reducida? Sí. ¿Para qué? Para que el inversionista del exterior se anime a comprar papeles de deuda pública. Bueno, y esto no le digo que es lo correcto. Pueden haber otras ideas de que, bueno, esto es lo que hay que discutir. Segundo, el país necesita pensar sobre el tema de la renta exenta sobre la venta de inmuebles. Desde el año 1981, el Ecuador tiene en su régimen tributario que la utilidad en la venta del inmueble está exonerada, no paga impuesto a la renta. Pongo un ejemplo, Miguel. Yo me compro una hacienda en $2 millones, no tengo, pero pongamos el ejemplo, y la vendo en 3 y me gano $1 millón. ¿Y sabe cuánto pago de impuesto a la renta en el Ecuador? 0. Esto es lo que queremos como país. Así estamos fomentando el crecimiento o los grandes negocios ahí. Bueno, sentémonos a hablar de lo que se llama el plusvalor inmobiliario y la presión en el impuesto a la renta. Tercero, el tema del sistema rentista, que nuestra fiscalidad la apoya. ¿Por qué? La persona natural que hace una inversión en cualquier banco, cooperativa, etcétera, a más de un año plazo, tiene renta exenta. Pero eso nos está generando una economía de rentistas, donde si yo tengo $5,000, $10,000, no hago negocios, no hago emprendimientos, no hago nuevas oportunidades. Mejor le meto al banco, gano tanta tasa de interés y eso es renta exenta. Eso queremos como nación. O más bien puntualizamos qué cosas sí, qué cosas no. Yo soy partidario, es decir, nunca Napoleón, he sido partidario de eliminar. Claro, es decir, ¿sería una inversión especulativa y no una inversión productiva? Napoleón. Y por eso es que, mi querido Miguel, si se habla con el sistema bancario, ¿no será por eso que el sistema financiero está lleno de recursos monetarios? ¿No será por eso que hay un exceso de liquidez? ¿Cuál es el margen que saca un emprendedor que contrata trabajadores, hace empresas, etcétera? 12, 14, 15, 18 al año antes de impuestos para llegar al 9, 10. Y el sistema financiero, alguno ahí, el sistema cooperativo me paga el 7, el 8, el 9. ¿Vale meterme en todo un problema de hacer un emprendimiento o dejarlo en renta pasiva financiera? Yo creo que esto, mi querido Miguel, y con mentes lúcidas como la de Pablo Lucio de Andrés, esto es lo que hay que sentarse a trabajar como país. Por eso es que yo, de alguna manera, defendí el texto inicial del gobierno, porque lo que nos habla es ya, el gobierno lo que dice, entre otras cosas, que es la que he comentado, que no se discuten, el tema de deuda externa, etcétera, son temas sustanciales en un régimen tributario. El gobierno nos ha hecho dos cosas: que los que tienen patrimonios mayores a $1 millón hagan una contribución. Sí, tuvo errores, está equivocado, ay, pulámoslo, pero el de Colombia lo tienen y funciona bien. El de Uruguay es espectacular y funciona muy bien. No se golpea actividades productivas, se hace exoneraciones, bien hechito, funciona. Pero ¿qué nos están diciendo en el fondo? Vea usted que tiene más plata, aporte más. Ojo, y en la reforma lo que se dice, Miguel, es que las compañías que van a aportar solo son aquellas que ganaron más en el 2020 respecto de 2019. Es decir, que les fue bien en la pandemia. Parece esto justo, pero a todas luces. Yo resalto lo que ha dicho Pablo Lucio Andrés. Ojalá y en la Asamblea nos podamos sentar a hacer estos debates. Una buena reforma tributaria orienta al país. Quienes estamos en la práctica privada, yo nunca he encontrado un inversionista del exterior que me viene y me dice, ¿cómo vengo a este país para no pagar impuestos? Jamás. El buen inversionista, el serio, el formal, el potente, se viene a decir, ¿cuánto voy a ganar en este país? Y ojalá que no me cambien las reglas tributarias. Ojalá no haya mucha corrupción. La inversión extranjera no viene al Ecuador por el corrupto sistema administrativo público y privado que tenemos en el país. Eso es más difícil.
no solo en la administración central, es decir, ejecutivo, sino sobre todo en la judicial. Esa es la causa número uno en el Ecuador por la cual la inversión extranjera no viene. Desde luego lo que tú dices, Miguel, ojalá y el régimen tributario no se mueva mucho y haya estabilidad fiscal que nos permita sostener a largo plazo proyectos de inversión fuerte, potente, etcétera. Solo te hago una reflexión. 19 años que venimos haciendo 21 reformas tributarias. 21 reformas tributarias. ¿Sabes en cuántos años ha crecido la inversión? En ninguno. El promedio del Ecuador son 800 millones, 700, algo, 800 millones. Es decir, las reformas tributarias ni ahuyentan ni han atraído la inversión extranjera. Estas son las cosas que con datos tendremos que sentarnos a discutir nuevamente por el Ecuador. El Ecuador necesita esta reforma tributaria. Y si no llegamos al 31 de diciembre, quizá Pablo se nos explica mejor, pero al 1 de enero ya no tendremos mayor recaudo fiscal, a pesar de que el petróleo está en $82, pero no podemos ser el país irresponsable que vive poniendo el rezo a la cotización del petróleo, sino que estructuralmente arma sus finanzas públicas en base al ingreso más importante, el ingreso tributario. Napoleón Santamaría ha mencionado la necesidad como un tema estructural de mejorar las políticas públicas. ¿Cómo ir a eso, Pablo Lucio Paredes, que permitan en el entorno de la reforma tributaria ir dando certezas, certidumbres y no inseguridad? Bueno, yo creo que el tema de fondo es poder ponernos de acuerdo, ¿no? Que es lo que generalmente en el Ecuador no hacemos. Cada año, cada gobierno, al interior de cada gobierno, continuamente hay cambios en las cosas y no nos ponemos de acuerdo. Es lo que ahora se llama las políticas de Estado, que en palabras más sencillas es eso, sentarnos y ponernos de acuerdo sobre 4, 5, 6 cosas fundamentales, no solo en el ámbito tributario, sino en general en tantos otros ámbitos. Yo quisiera retomar lo que acaba de decir Andrés y luego Napoleón, siendo, como habíamos dicho, Napoleón obviamente mucho más experto en la esencia del tema tributario. Yo quisiera resaltar 2 o 3 cosas. La primera, yo había empezado diciendo qué es lo que a mí me gustaría como ajuste ideal del sector público, que creo que es el tema del gasto público, pero más allá de lo ideal hay que ir yendo al mundo práctico y, por ejemplo, como decía Napoleón, corregir la evasión tributaria no es un tema de un día para otro, ¿no? Y mientras tanto uno dice, bueno, y entonces si no es de un día para otro, ¿cómo entonces vamos a poner orden en las finanzas públicas? Y por eso un mejor régimen tributario es bueno, no solo para el corto plazo, sino para el largo plazo. Ahí yo creo que se ha mencionado algo que para mí es fundamental, es la simplificación, ¿no? Hay el tema de los microempresarios, se ha mencionado el de los independientes. Yo creo que a nivel de los independientes se puede también simplificar mucho más los procesos y probablemente recaudar más, evitarle a uno tanta complicación. Yo siempre he sostenido, por ejemplo, y puede ser que esté equivocado, pero digamos la idea es esa, que el RICE, bueno, ahora ya no va a haber el RICE si se aprueba la reforma, pero que el RICE se podía perfectamente haber aplicado a los profesionales, ¿no? O alguna modificación. Es decir, la simplificación me parece muy importante. Luego Napoleón también ha mencionado una serie de, digamos, de exoneraciones o de diferencias que hay. Él ha mencionado el tema de la deuda, él ha mencionado el tema de la venta de inmuebles, ha mencionado el tema de las inversiones financieras, en fin. Yo lo mencioné, a mí me parece que nuevamente el buen sistema tributario sería un sistema sin tanta deducción, sin tanta ventaja, sin tanta cosa, sino que tú entres casi todo tipo de ingreso que tú tengas, entra a una tabla, ¿no? Pero obviamente esa tabla no puede estar en el 35%, tiene que ser una tabla más baja, donde yo diga, ok, yo pongo todo tipo de ingresos, sin deducciones, sin ventajas, sin nada, pero el máximo, digamos, está alrededor del 20%, por decir algo, ¿no? Y en ese sentido sí me parece, Andrés y Napoleón, que la nueva tabla que se propone del impuesto a la renta de las personas es excesiva. Es decir, que apenas con $5,000 mensuales tú ya llegues al 35%, es decir, al tope, me parece que es una exageración en todo sentido, ¿no? Tú has hablado, Napoleón, del tema de los Estados Unidos. En los Estados Unidos tú llegas al 35% a partir de 200,000 anuales. En el Ecuador vas a llegar en apenas 60,000 o 61,000, ya vas a llegar al 35%. Eso, por ejemplo, es un tema que no tiene sentido. Entonces, a mí me parece que ir en el sentido de simplificar el sistema y mejores tasas es razonable.
Y hacia allá deberíamos apuntar. Yo creo que aquí estamos manteniendo el 35%, lo estamos haciendo más caro al sistema y no estamos yendo realmente hacia la simplificación en muchas cosas. Sí, hay el tema de la deuda que tú señalas de alguna cosa, pero a mí me parece que deberíamos ir hacia ese tipo de sistema. Y quiero insistir en algo que se acaba de decir, yo estoy de acuerdo, que es, me parece bien que haya un aporte temporal de las personas y las empresas para ayudar en esta época complicada. Me parece que es, no sé si justo, no sé si justo es la palabra, pero me parece bien que haya ese aporte. Pero ahí sí me parece, Andrés y Napoleón, que hay una pregunta importante. ¿Ese aporte temporal debería ser a las personas o a las empresas? Obviamente las personas y las empresas están conectadas. Yo tiendo a pensar que debería ser más a las personas que a las empresas ese aporte temporal, pero no sé, simplemente es una opinión personal. Eso implicaría un replanteamiento en la reforma tributaria para lograr lo que busca el gobierno, busca el Estado, mayor recaudación, Pablo. Sí, yo creo que habría que reformular algunas cosas importantes, porque ir a un sistema con menores tasas y con una gran simplificación significa un cambio conceptual importante a lo que se ha planteado. Luego me parece que es muy importante lo que se habló aquí, que es el tema de la evasión en general, pero Andrés insistió mucho en el tema de la informalidad. Napoleón decía, pero hay una cantidad de empresas pequeñas en el Ecuador, sí, pero la informalidad es un tema que se tiene que atacar. Pero yo sí me pregunto, y, no, y mi respuesta es más bien no, ¿esta reforma permite que la gente tenga un incentivo para formalizarse? Y mi sensación, nuevamente Andrés y Napoleón lo podrán contestar mejor, pero mi sensación es de que no incentiva mucho a la formalización. Andrés Robalino, ¿es viable y cómo lograr lo que dice Pablo, la simplificación que permita mejorar este sistema en el país? Miguel, justamente creo que en la palabra simplificación están muchas de las soluciones a todos los problemas que tiene el Ecuador, no solo en el tema tributario, también en la parte laboral, en la parte societaria, en la parte de cumplimiento medioambiental. La cantidad de tramitología y de burocracia anclada a leyes, reglamentos, normativas, cambios de reglas del juego, como bien indicó Napoleón, 14 reformas tributarias que han habido en los últimos años, 17, no sé si es que es 14 o 17 era el valor, pero todo eso significa una cantidad de trámites que lo que hace es generar dificultades para vender facilidades, y detrás de todo eso está la corrupción. Entonces es una bola, un círculo vicioso en el que ha estado el Ecuador los últimos años, anclado obviamente a que no se han logrado los objetivos, no hemos llegado a cumplir los objetivos que ha tenido o que hemos querido que tenga el Ecuador, pero que los gobernantes no han buscado solucionar esos problemas. Entonces, un poco para resumir tanto lo que Napoleón y Pablo Lucio Paredes ha indicado, nosotros como sector productivo estamos seguros que la única forma de mejorar o de aumentar la tributación por parte de los ecuatorianos, que también recae en un tema cultural, porque penosamente el evadir tributos es algo normal entre la población, sin importar si esté en un estrato alto, medio o bajo. Entonces, eso es un problema cultural que se lo tiene que ir mejorando y que se lo tiene que ir solucionando en el futuro y en el largo plazo. Pero la reducción de tramitología, de procesos que deben cumplir, ya sean las personas naturales o las personas jurídicas, son los que pueden dar ese paso para formalizar más al mercado. Actualmente ese es uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador, y obviamente está anclado a la evasión tributaria. Si se logra formalizar al mercado con procesos mucho más sencillos, obviamente se va a tener un incremento en la tributación. Y un poco respondiendo a la pregunta que hacía Pablo Lucio Paredes, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál debería ser el objetivo? ¿Aumentar impuestos a la persona o a la empresa? Pues al análisis lógico debería ser aumentar a la persona. ¿Por qué? Porque la empresa es la que genera empleo. Si es que yo le cargo de mayor tributación, de procesos mucho más complejos a la empresa, lo que genero es que esa empresa no tiene la posibilidad de crecer. Peor aún si es un emprendimiento. Recordemos lo que sucede en el Ecuador, es el país
con mayor cantidad de emprendimientos por persona, está creo que en el puesto 1 o 2 a nivel mundial, pero al mismo tiempo está en los últimos puestos porque ese emprendimiento sea exitoso. Solamente 2 de cada 10 emprendimientos en el país terminan siendo exitosos, y eso significa por el complejo proceso que tiene que seguir un emprendedor para cumplir con toda la burocracia, no solamente nacional, sino que hay una gran burocracia local que complica aún más la situación de los emprendedores que a un inicio son todólogos y que tienen que adaptarse a todas las áreas de su empresa. Entonces, sí se tiene que cambiar una visión que actualmente la seguimos teniendo, en que cada procedimiento es sumamente complejo, difícil de entenderlo, donde se tiene que contratar o abogados o expertos en el área para que puedan asesorar a la empresa, eso significan más gastos y demás. Eso tiene que algún momento cambiar, y eso son decisiones políticas, no están en la ley, sino son decisiones políticas que se tienen que tomar, y ojalá que se las pueda tomar en el corto plazo. ¿Y el aporte temporal del que hablaba Pablo Lucio Paredes hay que hacerlo? Más que un tema de justicia, yo creo que es un tema de compromiso para el Ecuador. Hubieron muy pocas empresas que tuvieron una ganancia en el año de pandemia. Y esas empresas pues deben buscar trasladar esa ganancia de alguna manera y de un tiempo específico, para que las personas que no pudieron tener una ganancia, pero aún perdieron su empleo durante la época de pandemia, tengan la posibilidad de crecer y tengan la posibilidad de desarrollarse. Pero además de todo, y creo que ahí debe terminar una discusión del aumento de tributos, sea a la persona, sea a la empresa. La pregunta que siempre nos hacemos, ya no como gremio, no como representante del gremio, sino como ciudadano, es: el gobierno va a aumentar su tributación, va a recibir más tributos por parte casi de los mismos de siempre. Ahora, perfecto, ¿ese dinero a dónde va a ir dirigido? Y eso es lo que siempre ha sucedido en el país. Recordemos lo que pasó con el terremoto de Manabí hace algunos años. Ese dinero se recuperó, ese dinero se cobró por impuestos, pero terminó o en la corrupción o en aumentando burocracia, no en solucionar los problemas del país. Entonces, no está solamente el problema en cuánto les voy a cobrar a las empresas o a las personas, sino ese dinero a dónde va a ir dirigido, porque si termina en el gasto público, pues obviamente no va a haber un proceso de desarrollo, una solución de los problemas de fondo, sino vamos a seguir enfangados en el mismo problema, y esto va a seguir agrandándose poco a poco, y cada vez y todos los años vamos a seguir cayendo en lo mismo. Como ya indicó Napoleón, han habido tantas reformas tributarias que lo que se piensa que puede suceder, ojalá no suceda, lo que se piensa que pueda suceder es lo mismo de siempre, que ese dinero termina yendo a actividades o a lugares en donde no se genera empleo, no se genera mejora de calidad de vida, no se genera seguridad, ni educación, ni salud, sino se termina aumentando el gasto público, y eso no es solución para nadie. Doctor Napoleón Santamaría, ¿de acuerdo usted con ese impuesto temporal a los que más tienen? Y por otro lado, también es pertinente decirlo, cómo lograr que esos recursos que recoge el SRI se empleen bien. Efectivamente, así fue. En abril del 2016 hubo el terremoto en Manabí y una parte de Esmeraldas, y simplemente más de 3.000 millones se cuestionó, especialmente por la fuga por la vía de la corrupción. Miguel, Tax Justice hizo una encuesta a nivel de América Latina y les pregunta a miles de ciudadanos, les dice: usted debería pagar los impuestos. ¿Por qué? ¿Cuáles de estas 3 razones de peso usted paga los impuestos? Porque tiene miedo a las sanciones, porque finalmente sí ve obra pública, sí ve retribución del Estado en la obra pública, o porque usted considera que pagar impuestos es una actividad cívica y de honor del ciudadano. Bueno, la que ganó, pero más del 80%, es la primera. Los ciudadanos tributamos porque tenemos miedo que el régimen penal o sancionatorio tributario nos caiga encima. Creo que ese miedo, ese temor que debe haber, por eso es que esto, mi querido Miguel, se llama impuestos, porque aquí no se negocia nada, aquí no nos sentamos, se impone y listo. Esta es la potestad tributaria del Estado, de imponer un tributo a los ciudadanos. Creo que este mensaje de que cuidado, los problemas están evadiendo, es el que menos está solidificado en el Ecuador. Segundo, ¿cómo hacemos para que la plata que llegue
que parecería que la alocación nacional en este año puede llegar a 13.500 millones. Andrés decía, la directora del SERI nos habló algo de una buena recaudación. En buena hora, si llegamos a 13.500 millones a diciembre, es una muy buena recaudación, no a los 14.200 del 2018, pero bueno, vamos en buen camino respecto de ni los 12.000 millones que recaudamos en el año anterior, el de pandemia. Entonces, ¿cómo hacemos para acercar al ciudadano en la buena administración del fondo público? Primero, la verdad, Miguel, cuando voten, no voten por sinvergüenzas populistas y pícaros. Segundo, cuando voten, por ejemplo, por el presidente Lasso, yo creo que el señor Lasso no meterá sus manos en actos de corrupción y espero que su círculo haga lo mismo. Pero más que esperar, lo que estamos haciendo ahora, Andrés y Pablo Lucio, y quizá este humilde servidor, es opinando, viendo, observando que el municipio de Quito, que también es parte de asignaciones del gobierno central, cerca de 3.000 millones del presupuesto se da a los GAT municipales y de los consejos provinciales, no se malgasta en canchas de fútbol. Así los ciudadanos reaccionan al buen uso del fondo público. Cuando el alcalde viene y dice, voy a hacer canchas de fútbol, lo que el ciudadano que entiende este tema y que está participando en la cosa pública debería decirle, vea señor alcalde, esos son impuestos míos. Y que le llegó tanto de impuestos nacionales cuanto de seccionales y el 10% de las redes petroleras, porque los alcaldes no producen absolutamente nada, ni un solo dólar de nuevas tasas, contribuciones, fiscalidad subnacional, medio ambiente, no, nada. En el Ecuador, ningún alcalde produce nada, vive de lo que le producimos los ciudadanos. Y entonces lo que deben decir, vean, no, canchas de fútbol, no, que el atrio de la catedral, no, que quiere hacer las pinturas con Guayaquil, no, eso no. Yo como ciudadano quiero que usted haga colegios municipales, como el honorable y muy buen colegio Sebastián de Benalcázar de Quito, o la Escuela La Salle, o haga dispensarios médicos. ¿Qué quiero decir con esto, mi querido Miguel? Que la fiscalidad solo llega a entenderse cuando las sociedades tienen un poco más de conocimiento y saben que hay que tributar, porque si no se tributa, viene una sanción bien grande. Y luego de tributar, hay que coparticipar en la ejecución presupuestario o en el uso del fondo público, de tal manera que el ciudadano fiscalice, oriente, corrija lo que el administrador de turno de cualquier nacional o subnacional pueda hacer con el fondo público. Tercero, mi querido Miguel, cabe una contribución temporal. Mira que el impuesto a la riqueza, ya en todos los estudios que se hicieron anteriormente, era ¿por qué se crea el impuesto a la riqueza? Porque se mira que el impuesto a la renta, que es el rey de los impuestos porque es el más progresivo y proporcional, no alcanza hacer un recaudo, a menos en el occidente, importante. Y en casi toda América, sobre todo América Latina, el IVA recauda más que el impuesto a la renta. Un impuesto a las ventas es mayor que el impuesto a la renta. Y entonces, desde ahí comienza la teoría de decir, no, tenemos que incorporar mayor progresividad, porque un régimen tributario debe ir a la verdadera riqueza. Y ahí entonces se diseña el concepto del impuesto a la riqueza. ¿Quiénes? Los alemanes. Y después pasó a España, etcétera. Muchos países lo han eliminado, otros lo mantienen, etcétera. Pero aquí, y un poco contestando las inquietudes, las buenas inquietudes que hacía Pablo Lucio, ¿y a quién le grabamos? A las empresas, a las personas naturales. La técnica dice que podría ser a las dos, pero los resultados más eficientes se han dado cuando se graba a la persona natural y descontando las acciones que tienen las compañías, siempre y cuando esas compañías hayan sido rentables y por lo tanto paguen autónomamente. Es decir, para que no haya doble tributación, las compañías rentables que paguen y las personas naturales ya no paguen sobre esa teneduría de acciones. Un sistema importantísimo. Dos, el tema de que ya no haya pago sobre nuevas cascadas, es decir, una holding, una teneduría de acciones, un fideicomiso, etcétera. Las cascadas de propiedad accionarial no vuelvan a retribuirse. Tercero, la tarifa. Yo comparto con Pablo Lucio, clarísimo. Y yo en algún momento que hablé con el Ministerio de Finanzas le dije, las tarifas son excesivas. Imposible que alguien que gane $60,000 vaya a tarifa del 35 y ya no es nominal, ya es real. No, eso no puede ser, se les fue la mano. Entiendo que tendrán ahí un argumento de que eso es parte de ir negociando, etcétera. Bueno, es un tema frente político, pero eso hay que corregir. Segundo, la tarifa misma del impuesto a la riqueza del 1.5% de personas naturales también es alto. Colombia es 1%. En Argentina, en Uruguay, que es el mejor de todos, es 0.80 y 0.90.
Argentina 0,50. Bueno, yo creo que se les fue también por la porcentualidad. Pero esto precisamente es lo que hay que sentarnos a discutir. ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo hacemos? Miguel, lo que me preocupa es que no sé si la Asamblea, que teniendo que ser el escenario para discutir, tenga la actitud, los talantes para llevar adelante. Esto seriamente es un gran ejercicio para el país. Esto manejado políticamente es perder el tiempo. Queda planteado el desafío y ojalá hacemos votos porque en la Asamblea Nacional se escuche a voces sensatas, conocedoras, como hoy hemos tenido el gusto de escuchar en la revista de Opinión Democracia a Pablo Lucio Paredes, a Andrés Robalino y a Napoleón Santamaría. Muchas gracias por este aporte al debate sobre la reforma tributaria y la reforma económica. Muy amable, un gusto su participación. A Pablo, a saludos. Andrés, muchas gracias. Gracias, buen día a todos, un abrazo. Un gusto. Muy amable. Hasta luego, pasen bien. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Y en Exa ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. La revista de Opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5.